En el futuro, ¿habrá valido la pena el camino que recorrí? En algún momento de la vida las personas se hacen esta pregunta, puesto que se han planteado un camino para seguir lleno de objetivos y metas que los llevan a la construcción de su identidad. Una etapa en la que el ser humano no tiene muy claro quién quiere ser es la adolescencia, y proponerse metas y tomar decisiones es uno de los procesos más importantes, ya que las metas determinan buena parte del camino que ha de recorrer la persona en su vida. Es importante contar con instrumentos que permitan conocer las metas vitales en adolescentes. Ustedes se preguntarán, ¿existirán semejantes maravillas? Y la respuesta es sí, sí existen. Y esta es la escala de metas de vida para adolescentes, o EMBA por sus siglas, construida por las doctoras en psicología María Elisa Cataneo y Vanina. Dicha escala es el resultado de un largo trabajo de investigación a lo largo de un periodo de 4 años, cuya primera publicación oficial fue en el 2014. La EMBA es una prueba psicológica que se utiliza para hacer descripciones exhaustivas del constructo metas de vida. Pertenece a la categoría de pruebas normativas que, según la ESAMA 2013, se emplean cuando el interés es identificar diferencias individuales a partir de la comparación del comportamiento entre las personas. Asimismo, esta investigación constó de una muestra total de 6.687 adolescentes de entre 17 y 19 años, de ambos sexos, todos provenientes de 15 provincias de Argentina y escolarizados en contextos tanto públicos como privados. Esta escala puede ser administrada de manera individual o grupal, consta de 87 ítems y se complementa con un cuestionario sobre las metas a corto y largo plazo. Esta escala está compuesta de 10 factores o subescalas, las cuales se mencionarán más adelante. Y bueno, para ser usuario de la EMBA se debe ser un profesional formado en el área psicológica con orientaciones al ámbito educativo, clínico y laboral. El fundamento teórico de la escala de metas de vida para adolescentes se basa en que las adolescencias son múltiples y variadas. La teoría fundamental de la escala entonces sigue la definición técnica de Leayer, que expresa que la adolescencia es un proceso de desarrollo hacia la autonomización de viejas dependencias. Bajo esta mirada, la meta se entiende como la representación cognitiva consciente de los objetivos que el individuo persigue en una situación dada. Como señala la fundamentación de la escala de metas de vida para adolescentes, toda meta es producto del pensamiento activo del sujeto, que construye sentidos adaptados a su contexto sociocultural. Este contexto no es un simple telón de fondo, sino el articulador que pone límites y posibilidades a las grandes tareas de la adolescencia. Estas tareas son la configuración de la identidad, el logro de la autonomía y el ingreso al mundo adulto. Además, la escala de metas de vida para adolescentes toma en cuenta la dimensión temporal, que permite al instrumento diferenciar entre metas cortoplacistas y metas largoplacistas, que exigen una mayor elasticidad y estructuración del tiempo psíquico. La escala de metas de vida para adolescentes operacionaliza esta teoría a través de 10 subescalas o factores que permiten mapear la jerarquía vital del adolescente. El primer factor es moral, social, familiar. Mide el valor que el adolescente da a proyectarse emocionalmente hacia otros, manteniendo valores personales y tradicionales o familiares para forjar vínculos satisfactorios. El segundo es afectivo interpersonal. Capta la motivación interna ligada a la estabilidad emocional y procesos psíquicos necesarios para alcanzar una salida simbólica y el bienestar emocional. El tercero es logros familiares y prestigio. Evalúa la persecución de reconocimiento social, liderazgo y éxito, evidenciando una motivación competitiva por el brillo personal. El cuarto es logro económico laboral. Captura la agrupación de aspiraciones de independencia y adquisición de bienes materiales vía empleo remunerado o titulación que asegure ingresos estables. La quinta, afiliativa. Evalúa las metas asociadas a la deuda generacional expresada en gratitud y compromiso por retribuir el esfuerzo parental en la crianza. La sexta, idealista altruista. Mide aspiraciones de servicio y solidaridad donde el joven busca ayudar a otros o a la comunidad para satisfacción personal. El séptimo factor es presión contextual. Identifica y mide las presiones familiares y sociales que moldean el proyecto personal. El octavo factor, capacitación como medio. Evalúa la visión pragmática del estudio y o aprendizaje solo como vía instrumental hacia el éxito económico rápido. La novena, hedonista. Captura la inclinación a disfrutar el presente sin planificaciones, evadiendo responsabilidades y abrazando contingencias diarias. Y finalmente, el décimo factor, estándar conformista. Mide la aceptación resignada de limitaciones ambientales, priorizando metas laborales definidas por oportunidades contextuales restringidas. Esta robusta estructura permite inferir cómo el adolescente se posiciona frente a su propio devenir histórico. En pantalla se puede observar la definición operacional de cada subescala o factor de la escala de metas de vida para adolescentes. Para medir las metas de vida, la EMBA cuenta con 2 protocolos. El primero permite conocer cuáles son las metas que orientan la conducta del adolescente, mientras que el segundo evalúa la dimensión temporal, es decir, si el examinado se proyecta dichas metas a corto o largo plazo, y el orden de prioridades que tiene para cada una de ellas. Los 87 ítems que componen la parte 1 del protocolo se organizan en una escala sumatoria o Likert de 5 puntos. Esta escala no arroja un puntaje global, sino que deben
interpretarse las 10 subescalas correspondientes a cada dimensión propuesta en la teoría. Aquí pueden apreciarse unos ejemplos de los ítems de la escala. Puede verse el pie de ítem, que consiste en una afirmación que evoca en el adolescente una representación de sus metas de vida. El formato de respuesta es la escala Likert, y su rúbrica de respuesta consiste en 5 puntos que van desde totalmente en desacuerdo, que vale 1, hasta totalmente de acuerdo, que vale 5. A mayor puntaje, mayor es el interés en un estilo de meta particular. Estos reactivos se encuentran en un nivel de medida de intervalo, dado que determinan la magnitud en que se presenta el rasgo en cada examinado. Dado que la EMBA es una prueba normativa, estos puntajes brutos que arroja la escala no tienen un significado en sí mismo, deben transformarse según los baremos explicados más adelante. La parte 2 del protocolo contiene reactivos de selección múltiple. Primero presentan unos ítems de clasificación, que permiten saber qué meta el adolescente se representa en el corto plazo. Este es un nivel de medida nominal, puesto que solo asigna categorías a las manifestaciones del constructo metas de vida. Posteriormente se presenta un ítem de jerarquización, en el que el examinado debe ordenar las metas anteriormente presentadas según su orden de prioridades. Este es, además, un ítem encadenado, pues su respuesta depende del reactivo anterior. Este ítem corresponde a un nivel de medida ordinario. La EMBA cuenta con instrucciones de administración, calificación e interpretación. El usuario, al momento de aplicarla, debe seguir los siguientes cuidados éticos. El proceso de construcción de la EMBA inició en 2008 con la delimitación del marco teórico. En esta fase, considerada preparatoria de acuerdo a tabela, fue fundamental delimitar el área de conducta a ser examinada, así como la determinación de la población objetivo, adolescentes argentinos de entre 17 y 19 años de edad. Posteriormente, se llevó a cabo la etapa exploratoria al recolectarse 3.687 protocolos de adolescentes de 9 provincias argentinas. Estos datos cualitativos se analizaron cuantitativamente, lo que permitió operacionalizar el conjunto de ítems. Entre 2009 y 2011, el instrumento atravesó su fase experimental. Comenzando con 183 reactivos, se realizaron ajustes en la especificidad de las opciones de respuesta y se depuró la escala tras constar con un juez experto y analizar la percepción de los propios adolescentes sobre la complejidad y extensión de los ítems. Este proceso fue fundamental para el establecimiento de la validez de contenido. Finalmente, esta etapa culminó en el 2011, lo que proporcionó la base necesaria para que en 2012 se establecieran las propiedades psicométricas definitivas. En la etapa definitiva de la construcción de la EMBA se dio inicio a la verificación de su calidad psicométrica a partir de los siguientes estudios pertinentes. En pro al aporte de evidencia para la validez del constructo del test, el análisis factorial exploratorio fue llevado a cabo, al evaluar las variables subyacentes de la agrupación de los ítems. La corrida de la prueba de esfericidad de Bartlett indicó correlaciones significativas entre las variables, y el índice de KMO, la adecuación meritoria de los datos, dada que comparte suficiente varianza común, lo que hizo pertinente el análisis de la estructura interna, como podemos apreciar en la tabla. Devenido a una exhaustiva revisión teórica, posiblemente se utilizó el criterio de contraste por caída para la selección del número de componentes, o bien pudo ser el uso de los autovalores mayores a 1. La solución factorial resultante explica el 42% de la varianza, agrupada en 10 factores. Todos los reactivos resultaron relevantes para la composición de cada factor, de la cual surge la estructura final de la EMBA. Así, tenemos la dimensión logros materiales y prestigio, cuyo contenido hace referencia a la búsqueda de logros materiales. En segunda instancia, se tomó como modelo de testeo la agrupación dada por el análisis factorial exploratorio, y se llevó a cabo la confirmación de este modelo a los datos obtenidos. Los resultados mostraron que la totalidad de los factores se encuentran bien representados por sus ítems, además de la correlación significativa entre cada componente. La bibliografía revisada expone cómo la meta central para el adolescente es la actividad del estudio, acompañada de metas orientadas a la salud, éxito ocupacional, búsqueda de relaciones afectivas y prestigio, contexto social y cultural de la persona, descripción constatada por el análisis factorial, que soporta las inferencias hechas desde sus puntuaciones. Presenta un estudio de confiabilidad bajo el método de consistencia interna a partir del análisis del alfa de Cronbach en su compendio de subescalas. Los resultados oscilaron entre 0.56 y 0.85, lo cual implica que la varianza total de los puntajes es explicada en mayor medida por la varianza verdadera, propia de la proyección de metas de vida según el ámbito. El resto de la varianza es explicada por la inherente fuente de error de muestreo de contenido, dada la falta de equivalencia entre los reactivos. En consecuencia, el instrumento es capaz de evocar en el examinado un patrón de respuesta repetible a lo largo de cada dimensión. Por otro lado, cabe señalar que dichos resultados, dada la homogeneidad por la delimitación de cada componente, pudieron dar más altos. Sin embargo, la longitud propia del número de reactivos para cada uno de estos afectó al coeficiente, al trabajar con de 4 a 15 reactivos. En síntesis, la se constituye por ser una prueba de calidad. Presenta un total de 21 cuadros de conversión, un par para el género y el resto dividido en provincias y regiones argentinas. El baremo indica el porcentaje de personas que el examinado iguala o supera. Al ser un nivel de medida ordinal propio de los percentiles, solo permite ordenar a las personas. Posiblemente el proceso de construcción de estas fue dado por un muestreo probabilístico para la conformación del grupo de referencia. Luego, un análisis de T-Student pudo evaluar las diferencias estadísticamente significativas según la variable de agrupación género,
por ende sus normas diferenciadas. La división por territorio pudo ser dada por la evaluación de una nova, que reflejó que existen diferencias estadísticamente significativas entre personas de distintas ubicaciones según sus planteamientos de metas. ¿Es la EMBA una prueba psicológica? Sí, esta escala cumple con los criterios para hacerlo. Es una medida, pues asigna números según ciertas reglas a la cualidad del constructo, es estandarizada, lo cual se evidencia en sus instrucciones, es objetiva dado que sus puntuaciones no dependen del juicio del examinador y los ítems están dispuestos por estudios empíricos y no por arbitrariedad. Asimismo, describe de forma exhaustiva una muestra de conducta, la cual es un muestreo adecuado de los elementos que conforman el universo de las metas debidas. Tiene como ventajas su alta calidad psicométrica y la medida de una variable vital en la etapa de la adolescencia, además de incluir una dimensión temporal. Adicionalmente, su uso en distintos contextos como el clínico o educativo y el de orientación, que como señalaron los psicólogos entrevistados, puede ser funcional para observar los puntos cruciales hacia donde puede aproximarse el tratamiento, incluso prevenir el declive escolar. Por supuesto, acompañado de entrevistas profundas y diferentes métodos de recolección de datos. A través de este análisis psicométrico se ha demostrado que la EMBA es un instrumento bastante sólido. Desde nuestro conocimiento, algunas de las estrategias para mejorar aún más esta prueba incluyen realizar un estudio de test-retest. Las metas de vida son un constructo que se mantienen relativamente estable con el paso del tiempo, pues dependen de la identidad de la persona y orientan el proyecto de vida de la misma. Un coeficiente de estabilidad serviría de evidencia de que un adolescente que puntúe alto en un tipo de meta particular obtenga un puntaje muy similar luego de cierto periodo de tiempo, lo cual mejoraría la confiabilidad del test. Otra recomendación es añadir en los baremos calificaciones estándar, pues los percentiles no admiten mayor procesamiento estadístico y tampoco indican la distancia que hay entre los examinados, solo los ordenan. Dado que las puntuaciones estándar no tienen estas limitaciones, ayudarían a que la EMBA sea una mejor herramienta de investigación. Por último, invitamos a los usuarios que no sean de Argentina a considerar adaptar esta prueba a sus países, debido a que existen diferencias culturales en las metas de vida. Queremos agradecerle a todos los que nos ayudaron con el análisis de este instrumento psicométrico y esperamos les haya sido de utilidad.